Bienvenidos a la continuación de nuestro análisis del explosivo escándalo entre Ande Ercel y Kerem Bürsin. Como ven, la historia tiene muchas capas y cada vez que profundizamos, descubrimos nuevos detalles que añaden complejidad al asunto. En esta ocasión, quiero que nos adentremos en ** los aspectos legales ** que rodean la supuesta exigencia de Ande, analizando las posibles vías que podrían tomar ambos actores y las implicaciones que esto conlleva. ** el marco legal en Turquía. ¿Qué dice la ley? **. Para empezar, es fundamental entender el marco legal en Turquía. Al igual que en cualquier otro país, existen leyes que regulan las relaciones sentimentales, los acuerdos económicos y la propiedad. Sin embargo, la legislación turca puede tener particularidades que influyen en el caso de Ande y Kerem. ****, acuerdos prematrimoniales o de convivencia ***, ¿existía algún tipo de acuerdo previo entre Ande y Kerem que estableciera cómo se gestionarían los gastos y la propiedad en caso de ruptura? Estos acuerdos, aunque no son obligatorios, pueden ser muy útiles para evitar conflictos. En Turquía, como en muchos países, es cada vez más común firmar este tipo de acuerdos, especialmente entre personas con importantes recursos económicos. Si existía un acuerdo de este tipo, podría ser clave para determinar la legalidad de la exigencia de Ande. ****, reclamaciones por daños y perjuicios ***, ¿puede Ande reclamar una indemnización por daños y perjuicios, argumentando que su relación con Kerem le causó pérdidas económicas y profesionales? La legislación turca, al igual que en otros sistemas legales, contempla la posibilidad de reclamar una compensación por daños y perjuicios, siempre y cuando se pueda demostrar que existió una relación causal entre la conducta de una persona y el perjuicio sufrido por otra. Sin embargo, probar este tipo de reclamaciones es difícil, ya que requiere demostrar la existencia de un daño real y cuantificable, así como la responsabilidad de la otra parte. ****, propiedad y bienes compartidos ***, ¿cómo se gestionaron los bienes y propiedades que Ande y Kerem adquirieron durante su relación? Si compartían una vivienda, un coche o cualquier otro bien, ¿cómo se dividirán en caso de ruptura? En Turquía, la ley establece normas para la división de bienes en caso de separación, pero estas normas pueden variar dependiendo del régimen económico matrimonial que hayan elegido las partes. ****, protección de la imagen y la privacidad ***, ¿qué medidas legales pueden tomar Ande y Kerem para proteger su imagen y su privacidad frente a los medios de comunicación y los fans? La legislación turca protege la imagen y la privacidad de las personas, y permite tomar medidas legales contra aquellos que difundan información falsa o sensacionalista, o que invadan la vida privada de las personas sin su consentimiento. ***, las posibles vías legales para Ande ***. Si Ande decide tomar acciones legales, ¿qué opciones tiene? ***, demanda por reembolso de gastos ***, podría demandar a Kerem por el reembolso de los gastos que realizó durante su relación, argumentando que fueron en beneficio de ambos. Para tener éxito, necesitaría presentar pruebas de los gastos realizados, como facturas, recibos o extractos bancarios. También debería demostrar que existió un acuerdo, ya sea verbal o escrito, que establecía que esos gastos serían compartidos. ***, demanda por daños y perjuicios ***, podría demandar a Kerem por daños y perjuicios, argumentando que su relación le causó pérdidas económicas y profesionales. Para tener éxito, necesitaría demostrar que sufrió un daño real y cuantificable, así como la responsabilidad de Kerem en ese daño. Esto podría ser muy difícil de probar, ya que requeriría demostrar que Kerem fue responsable de que Ande rechazara proyectos o perdiera oportunidades profesionales. ***, negociación extrajudicial ***, podría intentar llegar a un acuerdo con Kerem fuera de los tribunales, negociando una compensación económica a cambio de no tomar acciones legales. Esta es una opción común, ya que permite evitar los costes y la exposición mediática de un juicio. ***, las posibles vías legales para Kerem ***. ¿Y Kerem? ¿Qué opciones tiene si es demandado o si considera que la exigencia de Ande es injusta? Negación de la demanda podría simplemente negar la demanda, argumentando que no existe ninguna base legal para la exigencia de Ande. Podría presentar pruebas de que los gastos fueron realizados de forma voluntaria y sin ningún acuerdo previo. Contrademanda podría presentar una contrademanda contra Ande, argumentando que la exigencia de dinero es una forma de extorsión o de difamación.
Esto podría ser una estrategia para defender su reputación y para presionar a Ande a retirar sus reclamaciones. Medidas de protección podría solicitar medidas de protección judicial para evitar que Ande difunda información falsa o sensacionalista sobre él. Negociación extrajudicial al igual que Ande. Podría intentar llegar a un acuerdo con ella fuera de los tribunales, negociando una solución que sea aceptable para ambas partes. El papel de los abogados En este tipo de casos el papel de los abogados es fundamental. Ande y Kerem necesitarán contar con abogados expertos en derecho civil y en derecho de familia, que les asesoren y les representen legalmente. Los abogados serán los encargados de analizar la situación legal y determinar las opciones disponibles. Recopilar y presentar pruebas. Negociar con la otra parte. Representar a sus clientes ante los tribunales. El proceso judicial, un juicio mediático. Si Ande y Kerem no logran llegar a un acuerdo y el caso llega a los tribunales, el proceso judicial podría ser largo y costoso. Fase de investigación. Se recopilarán pruebas, se interrogará a los testigos y se analizarán los documentos. Fase de juicio. Se celebrarán audiencias, se presentarán los argumentos de las partes y se tomará una decisión. Recursos. Las partes podrán recurrir la decisión ante instancias superiores. Un juicio de este tipo con dos figuras tan conocidas como Ande y Kerem sería un verdadero juicio mediático. Los medios de comunicación estarían presentes en cada audiencia, y los detalles del caso serían noticia en todo el mundo. Las consecuencias del juicio, daños colaterales. Un juicio entre Ande y Kerem tendría graves consecuencias para ambos. Daño a la imagen. La imagen de ambos actores se vería aún más dañada, independientemente del resultado del juicio. Pérdida de oportunidades. Las marcas, los productores y los directores podrían ser más cautelosos a la hora de trabajar con ellos. Impacto emocional. El juicio sería un proceso muy duro y estresante para ambos, con consecuencias emocionales y psicológicas. Costes económicos. Los costes legales y los honorarios de los abogados podrían ser muy elevados. La importancia de la discreción y la privacidad. Ante la posibilidad de un juicio, la discreción y la privacidad son fundamentales. Ande y Kerem deberían intentar mantener la calma y evitar las declaraciones públicas que puedan perjudicar su caso. También deberían ser muy cuidadosos con la información que comparten con los medios de comunicación y con sus fans. Posibles acuerdos y soluciones. Ante la complejidad del asunto, ¿qué tipo de acuerdos o soluciones podrían alcanzar Ande y Kerem? Mediación. Podrían recurrir a un mediador, una persona neutral que les ayude a negociar un acuerdo que sea aceptable para ambas partes. La mediación es una forma más rápida y menos costosa de resolver un conflicto. Acuerdo de confidencialidad. Podrían firmar un acuerdo de confidencialidad, que les obligaría a no revelar los términos del acuerdo ni a comentar públicamente el caso. Declaración conjunta. Podrían emitir una declaración conjunta, en la que anuncien que han llegado a un acuerdo amistoso y que no harán más declaraciones sobre el asunto. El futuro legal del escándalo. El futuro legal del escándalo Ande Kerem es incierto, pero lo que es seguro es que tendrá un impacto significativo en sus carreras, en sus vidas personales y en su imagen pública. La elección que hagan, si llegar a un acuerdo extrajudicial, o ir a juicio, definirán en gran medida cómo se recordará esta historia. Conclusión: un laberinto legal en el mundo del espectáculo. En resumen, el escándalo Ande Kerem se ha convertido en un laberinto legal en el mundo del espectáculo. Un conflicto de intereses, una batalla por el dinero, y sobre todo, un golpe a la imagen pública de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Las posibles causas, las consecuencias.